Bien, excelente. Ya tenemos definidos los inputs del formulario editor gráficos, o sea, para editar gráficos, ¿no? Claramente. Soy un genio por haber deducido eso. Bueno, chistes aparte, vamos a asegurarnos de que este handle submit esté realmente llevando toda la información a su función, ¿no es cierto? Porque esos datos son los que vamos a tener que procesar. Así que antes de hacer todas las comprobaciones, lo mejor es asegurarnos de que todo esté llegando a su lugar. Porque imagínate si hacemos todas las comprobaciones y resulta que hay algún dato que falta. Sería un problema grande, ¿no? Entonces hacemos un console log. Sé que es un poco molesto hacer tantos console logs. Nosotros vamos a recibir un objeto, ¿no es cierto? Con el selector del título, el selector título, el valor gráfico y la fecha. Muy bien, vamos a ver si efectivamente se están recibiendo esos datos. Por ejemplo, hacemos ventas 22, dejamos la misma fecha, gráfico line, perfecto. Llega todos los datos al gráfico. Tenemos ventas acá, perfecto. Ponemos un número grande, así cualquier cosa. Y por ejemplo ponemos 11. Excelente. Llega ese número grande, llega el ID, ¿no es cierto? Acá está el ID y llega la fecha. Bueno, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es formatear la fecha, ¿no es cierto? Volvamos al código. ¿Te acordás? Esto lo vimos en el formulario principal. Formatear la fecha. Const fecha formateada. Ahí está. Igual fecha punto to string. Fíjate que no se te olvide poner los paréntesis ni nada. Split, de vuelta paréntesis, la T mayúscula. Y nos vamos a quedar con la parte de la fecha, no el horario, que es dentro del arreglo la posición 0. ¿Es cierto? ¿Cómo es esto? No lo voy a volver a explicar, pero digamos, la posición 0 vendría a ser 10 de 2024 y el número es este, ¿no? En fin, volvamos. Ya tenemos la fecha formateada. Muy bien, ahora nosotros tenemos eh, que agregar este dato. Entonces tiene un eje X y un eje Y. Const nuevo dato es igual a un objeto que contiene un eje X, dos puntos, coma y un eje Y, dos puntos. Perfecto. En el eje X vamos a ubicar la fecha, que ya está formateada. Y en el eje Y vamos a agregar el valor del gráfico, o sea, el dato. Muy bien. Una vez que tenemos esto, el eje Y, X y el eje Y, que lo podemos, para que se entienda mejor, hacer así y así, es más fácil leer. Ahí está. Ahí está. Así es más fácil leer. Vamos a buscar en el array de datos. Acá está bueno ver dos cosas. Esto es la data, ¿no es cierto? Y en el reducer tenemos datos. ¿eh? Datos y data. No es lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Buscamos en el arreglo datos del estado global. Hacemos const gráfico seleccionado, ¿no es cierto?
y hacemos lo siguiente, state.datos.find. ¿Qué va a hacer esto? Le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar gráfico. Le podemos poner cualquier cosa. En este caso yo le puse gráfico porque tenemos que encontrar el gráfico. Tenemos que encontrar un gráfico cuyo ID sea exactamente igual al que nosotros hemos seleccionado. El selector título es el gráfico seleccionado en el formulario. Y state datos, está acá, contiene todos los gráficos. Y usamos find para obtener el gráfico cuyo ID coincida con selector título. Bueno, muy bien. Una vez que encontramos ese gráfico, decimos si ese gráfico seleccionado, if, que es si ese gráfico seleccionado. Muy bien. Y empezamos a hacer las comprobaciones. Primero creamos una copia de los datos del gráfico seleccionado. Let nuevos datos es igual a un arreglo. Gráficos seleccionados, ahí copiamos gráfico seleccionado, punto series, en la posición 0, punto data. Entonces, gráficos seleccionados, punto series, en la posición 0, accede a la primera serie del gráfico. ¿Te acordás cuál era la serie? Vamos acá. Esta es la serie. La primera serie del gráfico. ¿No es cierto? Que contiene esta propiedad. La propiedad data. Muy bien. Data es un arreglo de puntos en el gráfico con estas estructuras. X e Y. ¿Correcto? Por un lado tenemos la fecha y por otro lado tenemos el valor. Y usamos estos tres puntitos que se llaman spread operator para clonar ese arreglo data y así evitamos modificar directamente el estado original. Bueno, una vez que tenemos la copia de esos datos existentes del gráfico para poder modificarlos, usamos let porque después esos datos pueden ser reemplazados, agregados, etc. Bueno, si me seguiste hasta acá, perfecto. Una vez que tenemos esto, ¿no? Que ya tenemos la copia del gráfico seleccionado, lo que tenemos que hacer es buscar si existe un dato para esa fecha. ¿No es cierto? Entonces decimos lo siguiente, const índice fecha. Ahí está. Es igual a nuevos datos, ¿no es cierto? Y ahí sí, find index. Ahora vamos a ver de qué se trata este método find index. Dato es igual a dato X tiene que ser igual a nuevo dato.x. ¿Qué es find index? A ver, índice fecha, perfecto. Find index es un método de JavaScript que nos devuelve el índice del primer elemento que cumple con la condición especificada. O sea, va buscando y devuelve un punto. Si no encuentra coincidencia con la fecha, nos devuelve un -1. Y ahora vamos a ver qué es eso. Ese -1 es predeterminado. Entonces decimos if índice fecha. Si te perdiste, no te preocupes. Esto lo vamos a explicar paso a paso. Y la idea es repasarlo. Entonces decimos
Si índice fecha no es 1, es más, vamos a poner un comentario que dice, si no es menos 1, por eso este signo de admiración dice no es. Si no es menos 1, entonces, se encontró un dato con la misma fecha. ¿Cierto? Entonces, esto es así. Nuevos datos. Vemos el arreglo de nuevos datos, que tiene índice fecha, ¿no es cierto? Es igual a nuevo dato. Y ahí cambiamos el dato. Entonces, si no es menos 1, si este índice fecha no es menos 1, entonces quiere decir que se encontró un dato con la misma fecha. No pueden haber dos datos con la misma fecha. Imagínate que tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Que, no sé, tiene un dato, te lo voy a escribir acá para hacerlo más gráfico, valga la redundancia. El 10 de abril tiene un dato que es 5. Y después nos aparece alguien que quiere editar el gráfico que en el gráfico setea 10 de abril, número 20, un dato que es 22. Si nosotros no hacemos esta comprobación, en el gráfico aparecería 2 10 de abril. Y no puede ser, tiene que aparecer un solo 10 de abril. Por eso es tan importante. Entonces va a prevalecer el último dato, que sería en este caso 10 de abril igual 25. Después cuando lo veamos funcionando al formulario va a ser más claro. Pero creo que con esta explicación va quedando un poco, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si es menos 1? Else. Entonces, si es menos 1, lo que nos devuelve findIndex, significa, o entonces, no se encontró un dato con esa fecha. Entonces, si no se encontró un dato con esa fecha, directamente se pone el dato nuevo. ¿Cómo empujamos ese dato nuevo? Muy sencillo. Nuevos datos, punto push, entre paréntesis, nuevo dato. Muy bien, ya estamos cada vez más cerca. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar un poco esto. Ordenamos los datos del arreglo cronológicamente. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente. Yo configuro un gráfico, ¿no es cierto? Que vamos poniendo, conseguimos el dato del 1 de agosto, después conseguimos el dato del 3 de agosto, después el del 4 de agosto y después el dato del 5 de agosto. ¿Cuál falta? Falta el dato del 2 de agosto, pero lo conseguimos al final de la serie. Entonces viene alguien, arma el formulario, lo edita y configura 2 de agosto con un dato. ¿Cómo nos quedaría el gráfico si no los ordenamos cronológicamente? Nos quedaría 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, 2 de agosto. Ahora, si los ordenamos cronológicamente, cuando volcamos el dato 2 de agosto, nos va a quedar 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto. Bueno, vamos a hacer eso. Y esto se hace de una forma muy sencilla. Nuevos datos, ¿es cierto? Que son los que quedan, punto sort, método sort, y hacemos lo siguiente. Fecha A, pasamos como parámetro, y fecha B. Muy bien. Una vez que pasamos esta fecha, A y B,
decimos lo siguiente. Fecha A, punto, locale, tenemos que escribir, compare. Fíjate muy bien cómo se escriben los métodos, porque a veces en vez de escribir locale, uno escribe local, lo traduce al castellano, local, en vez de locale, y no funciona el método. Entonces, local, compare, y acá hacemos lo siguiente, fecha b.x. Y acá vamos a hacer los siguientes comentarios. Si fecha A me da un número negativo, entonces fecha B, no, a ver, esto es así. Si me da así, si me devuelve un número negativo, entonces fecha A debe ir antes de fecha B. Muy bien. ¿Qué pasa si me da 0? Si me da 0, fecha, vamos a copiar acá, hacer un poco. Si me da 0, fecha A y fecha B son iguales. Y acá, el último. Si me devuelve un número positivo, entonces fecha A debe ir después de fecha B. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos cómo funciona local compare. Muy bien, y ahora sí, ya tenemos todo para crear el gráfico, ¿no es cierto? Actualizado con los nuevos datos. Y para eso hacemos lo siguiente, const nuevo gráfico es igual a lo siguiente. Primero, copiamos todas las propiedades del objeto gráfico seleccionado para mantener intactas todas las configuraciones originales del gráfico. Gráfico seleccionado, perfecto. Después actualizamos específicamente la serie de datos del gráfico. Entonces hacemos lo siguiente, series, dos puntos. O sea, acá estamos haciendo esto, estamos actualizando esto. Muy bien. ¿Cómo lo actualizamos? Lo actualizamos de la siguiente manera. Primero, copiamos las propiedades de series, que es la primer parte de series, que no sería data, es todo lo que pueda estar acá. Esto vamos a guardar. Entonces, copiamos gráfico seleccionado, punto series, en la posición 0. Perfecto. Una vez hacemos esto, reemplazamos solo la propiedad data. Nuevos datos. ¿Qué es lo que estamos reemplazando? La propiedad data ya es esto. Esto lo reemplazamos con nuestros nuevos datos. Muy bien. Y ahora podemos hacer un console.log.
console.log gráfico usado en editor nuevo gráfico. Excelente. Muy bien, vamos a ver si funciona. Ventas. Vamos a hacer. Elegimos cualquier fecha, 31. Nos da error. Porque local compare is not a function. Mira, fecha A. Acá está bueno leer los errores. ¿Qué está pasando acá? Local compare. Acá. Fecha. Esto porque esto es así. Fecha punto X. Ahí está. Ahora sí. Me faltaba pasar eso. Vamos a ver ahora de vuelta. Ahí está. Gráfico actualizado en editor gráficos. Muy bien. Los datos están llegando correctamente. No te olvides de agregar esta X. Si no, no te va a funcionar. Ahora, lo que tenemos que hacer es llamar a una función que pueda procesar todos estos datos. Y esa función va a estar en el useChart, ¿no es cierto? En nuestro hook. Entonces vamos a armar primero la función. La función es muy cortita y se llama vamos a colocar actualizar gráfico. Const actualizar gráfico es igual a un parámetro gráfico elegido. Muy bien. Y acá podemos crear un console log, .log, para ver si está llegando hacemos así. Hook use chart vamos a asegurarnos de que esté llegando los datos. Gráfico elegido. Para asegurarnos tenemos que pasar la función y mandarla a llamar en editor gráficos. Eso es muy sencillo. Hacemos actualizar gráfico. Guardamos acá. Vamos al context. Vamos a copiarla para evitar errores. Copiar. Acá. Acá, muy bien, guardamos. Ahora en editor gráficos. Vamos acá arriba. State. Y llamamos a la función acá. ¿Es cierto? Y le pasamos nuevo gráfico. Guardamos y vamos a ver si está llegando, si están llegando los datos. Entonces hacemos ventas 25 10 tipo de gráfico bar, perfecto, llega todos los datos hasta acá, ventas 54, así un número grande, así es más fácil, fecha 30 y vemos hook use chart, actualizar gráfico, llegan todos los datos. En el próximo video vamos a trabajar sobre el reducer y vamos a convertir ya el gráfico en algo, digamos, el gráfico no, la actualización de gráfico en algo práctico. Y también vamos a ver si cada una de las comprobaciones
que están en la función handle submit, sirven y son importantes dentro de nuestra aplicación. Así que nos vemos en el próximo video.